Cuando a uno le toca estar de este lado, está preocupado por dos cosas. La primera es porque sea Cristo quien hable a través de uno. Esa es la principal. Cuando uno le toca esta responsabilidad, tiene miedo, de verdad, tiene miedo de decir algo que no venga del Señor. Entonces hay un temor muy grande. Y la segunda preocupación es que el Señor pueda estar en cada uno de los que escucha, ablandando el corazón, preparando la mente, porque es la única forma de que eso sea de bendición, una predicación, ¿no es cierto? Si no, es como una más, que quizás alguien viene, los otros escuchan, uno habla y cada uno se va a su casa y queda en el olvido. Y recién cuando cantábamos, o desde hace un rato que estaba ahí sentado, yo miraba por la ventana, si ustedes pueden mirar por sus ventanas, yo miraba la montaña y veía las nubes que se movían arriba de la montaña. Y no sé por qué me acordé del Sinaí, de la presencia de Dios, y me preguntaba, ¿será que el Señor también hoy está? ¿Será que está ahí en la montaña? ¿Será posible? ¿Serán solamente historias bíblicas? Y algo impresionó mi mente, creo que fue el Señor, y es como que me dijo, ¿pero no estuviste orando por eso toda la semana? ¿No estuviste orando por eso esta mañana? ¿No estuviste orando por eso hoy? Estás en el último día de la fiesta, tranquilo, estoy acá. Y tengo esa seguridad de que Cristo invisible está acá preparando cada uno de los corazones, preparando también las palabras, y hay que creerlo. Sí, amén. Hay que creerlo porque si no seríamos una iglesia más, totalmente vacía. Y quizás el tema que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto?, que es el título, si alguien se acuerda, no tengo el folletito, exacto, recibiendo su carácter. Quizás es un desafío bastante grande porque este tema, o sea, no es mío, a mí me ha tocado recibirlo, bueno, gracias a los hermanos, gracias a Daniel, a Carlos especialmente, y yo siempre digo, ¿no? Yo no soy o no tengo ese don que admiro en otros que se sientan con la Biblia y empiezan a encontrar cosas nuevas. Yo soy una repetidora, yo soy una antena repetidora. Eso, o sea, es lo que Dios me llamó, ¿no? Yo trato de mejorar, trato de estudiar, pero es como que absorbo, lo hago mío y lo trato de explicar con mis palabras. Y quizás no es algo a lo que estemos acostumbrados, lo que vamos a conversar. Vamos a ir bien profundo en la palabra de Dios. O sea, vamos a tratar de conocer a Dios. Y lo importante de esto, o cuando yo vi la importancia, es que a nosotros nos gusta hablar siempre del mensaje de los 3 ángeles o del 4.º ángel. Y Apocalipsis 18 dice que ese ángel que desciende del cielo va a alumbrar al mundo con su gloria. ¿Qué es su gloria? ¿Cuál es esa gloria que vio Moisés ahí en el Sinaí? Haré pasar todo mi bien delante de ti. Es el carácter de Dios. El mensaje que va a alumbrar al mundo con su gloria es cómo es Dios. Y quizás el primer paso que nosotros tenemos que dar es replantearnos o dudar, por lo menos dudar si de verdad conocemos a Dios de la manera correcta. No dudar de Dios, sino dudar de lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora, de lo que nos han contado o de cómo hemos interpretado. Esa primera duda significa humildad, ¿no? Significa humildad para que el Señor pueda vaciarnos de cualquier preconcepto y llenarnos solamente de lo que esté escrito en la palabra. Ni razonamientos humanos, ni conceptos que nos hayan dado nuestros padres, nuestras iglesias, nuestros pastores, solamente la palabra. Entonces ese es el desafío, ¿no es cierto?, que tenemos. Pero ahí hay un trabajo individual, de en este momento pedirle al Señor que nos vacíe completamente de cualquier idea y que hoy podamos ser llenos de la palabra. Pensaba un poco cómo comenzar y justamente recordaba varias historias bíblicas, varios hechos bíblicos que quizás nos pueden llegar a mostrar de que el hombre, desde la entrada del pecado, no conoce a Dios en realidad como es.
Y recuerdo primeramente a Caín, ¿no? Cuando él le quita la vida a su hermano, él comete un pecado, él comete violencia, él derrama la sangre de su hermano en la tierra, él contamina la tierra con pecado. Y cuando Dios viene y le comenta, mira Caín, por esto que vos hiciste, por derramar la sangre de tu hermano, ahora la tierra no te va a dar de su fruto porque vos la manchaste, vos las contaminaste. Estás maldito porque lo que acabás de hacer es terrible. El pecado te comienza a perseguir, el pecado te va a maldecir y te va a acompañar siempre. ¿Y cuál es esta primera visión de Dios que se nos muestra de uno de los primeros seres humanos en la tierra? Vos. Culpa tuya, vos me estás castigando. Es demasiado esto. Yo no creo haber hecho algo tan grave como para que me castigues así. Ahora cualquiera que me encuentre me va a matar. Fíjense cómo Caín vio a Dios cuando Dios simplemente le estaba comentando cuáles eran las consecuencias de lo que él había hecho. Y Caín pensó que Dios lo estaba castigando. Después de eso tenemos el diluvio. Y sabemos que solamente 8 personas entran al arca. Pero lamentablemente uno de los hijos de Noé se vuelve a contaminar de pecado, o ese pecado que él traía de haber conocido, ¿no es cierto?, todo lo de antes, vuelve a aflorar en su piel, hace algo tremendo con su padre. Dios también le vuelve a comentar las consecuencias de sus decisiones, de sus pensamientos, de sus acciones, y ahora toda su descendencia, la de Cam, empieza a creer que Dios castigó a la humanidad. Mejor vamos a portarnos bien, no vaya a ser que Dios otra vez se le ocurra ahogarnos vivos a todos. Y por las dudas también vamos a empezar a construir una torre bien alta, porque acá Dios no nos va a enganchar. Antes nos tomó desprevenidos. No le creímos a Noé, tendríamos que haberle creído, quizás nos podríamos haber preparado mejor. Ahora vamos a hacer una torre que va a llegar hasta el cielo. Y ahí vamos a ver si Dios puede con nosotros. Me hace acordar al del Titanic, ¿no? Ni Dios va a poder hundir este barco. Y ahí estuvieron ellos con su torre tratando de pelear contra Dios, porque lo malentendían, porque creyeron que todo lo que había sucedido era un castigo de Dios por no obedecer. Mientras que a la vez Dios decía, ustedes tienen todo el libre albedrío. Porque la mayoría del mundo cree eso, que Dios da libre albedrío, pero que tenés que obedecer, porque si no obedeces, viene el diluvio o viene el fuego. O sea, alguna de las dos en algún momento viene. Pasó en Sodoma y Gomorra también. Cuando Dios les estaba diciendo, les estaba enviando una oportunidad de arrepentirse, envió mensajeros del cielo y escuchando la voz de Abraham, dice, empezaron a negociar, ¿no es cierto? Primero 40, 50, no me acuerdo cuánto era el primero, hasta que llegan a 10. Si hay 10 justos, yo voy a proteger esta ciudad. Yo la voy a proteger. Van a tener mi protección por los justos que en esta ciudad viven. No había ni 10. No había ni 10. Y el Señor dice, o sea, yo no puedo seguir protegiendo esta ciudad. Lot, salí, andá. Lot sale, se va la protección de Dios de la ciudad y pasa lo que tiene que pasar cuando Dios no está presente en un lugar. Llegamos un poco a la tierra de Canaán, esa tierra que Israel tenía como herencia, la cual Dios le había prometido. Y Dios les dijo, vayan, suban y tomen la tierra. Yo voy a hacer que las avispas, los tábanos, que la naturaleza vaya corriendo a las naciones, porque han llegado al colmo de su pecado. Va a tardar 1 año, dice el texto, para que la tierra no se vuelva salvaje y después las bestias también los molesten a ustedes, pero yo los voy a ir corriendo, ustedes suban y tomen la tierra. Y el pueblo de Dios entendió otra cosa, miró y dijo, uy, son muy grandes, ¿cómo le vamos a ganar peleando? Cuando Dios les había dicho, suban y tomen. Y entonces ahí va el pueblo de Israel y por años, muchos años, elige la guerra como método
para representar a Dios, o lo que ellos entendían que Dios les había ordenado, cuando Dios le había dicho a Josué, o sea, no es con tu espada ni con tu arco. Pero ellos a su forma entendieron que tenían que ir y conquistarla. Malentendieron nuevamente a Dios. Fíjense todo en este orden cronológico de historias que todos conocemos, ¿no es cierto? Cómo van pasando las generaciones y el mundo malentiende a Dios. No lo conoce verdaderamente. Y por eso, porque el mundo no logra conocer a Dios a pesar de que Dios todo el tiempo se manifiesta con su pueblo y con los que no son su pueblo también, porque sigue dándole vida a todos. Hasta los que no son tan buenos a nuestros ojos prosperan también en este mundo. Sin embargo, Dios quiere que lo conozcamos como Padre, lo hemos visto toda esta semana, ¿no es cierto? Y para eso no quedó otra opción, o sea, Dios hizo todo lo que tenía a su alcance, el mundo no lo conoció y no quedó otra opción que enviar a su Hijo. Y vamos a ver justamente cuál fue la misión de Cristo al venir a esta tierra. Porque muchas veces entendemos lo fácil, ¿no? Bueno, vino a morir por nosotros para que se nos perdonen los pecados. En realidad la misión de Cristo abarca mucho más que eso. Eso es lo puntual, sí, es lo importante, es lo que nosotros entendemos que nos da salvación, pero hay mucho más que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a buscar varios textos, vamos a usar bastante la Biblia. Vamos a buscar primero el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. Dice así: todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos que Jesús elija para revelárselos. ¿Sí? Primer principio que tenemos que dejar ahí como un asterisco, ¿no? Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto acá nos responde una pregunta, o sea, ¿cuál es nuestro destino? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Es Cristo? Es el Padre. Es llegar al Padre, llegar a conocer al Padre, llegar a ver el rostro del Padre. Y Cristo es el medio por el cual nosotros llegamos al Padre. Vamos a buscar ahora Juan. Ahí vamos a tener dos textos bastante cercanos. Primero, Juan 17. Juan 17, vamos a leer primero del 4 al 6. Y después le vamos a agregar al versículo 26 del mismo capítulo. Juan 17, del 4 al 6. Esto es una oración de Jesús que nosotros conocemos porque siempre leemos el versículo 3, ¿no es cierto? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Acá está orando Jesús, le está hablando al Padre. Y los versículos del 4 al 6 dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra que le dio que hiciese? Glorificarlo acá en la tierra. ¿Sí? Ahora, Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué es el nombre en el lenguaje bíblico? El carácter. Cuando se le ponía un nombre a alguien era por una característica. Tenía un significado, no es como hoy que a mí me ponen Roberto porque a mis padres les gustó.
el nombre en toda la antigüedad tenía un significado muy importante porque describía a la persona. Entonces, cuando acá Jesús dice, te he glorificado en la tierra, he manifestado tu nombre a los hombres, lo que Jesús dice es que su misión era venir a mostrar al Padre delante de los hombres y que lo había logrado, o sea, lo había terminado. Había logrado mostrar una imagen perfecta del Padre. Y ahora retrocedemos, vamos a leer, había dicho el versículo 26, ahí mismo en el capítulo 17, versículo 26, que también agrega, ¿no es cierto? Dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Y me gusta porque eso habla en un tiempo verbal que no marca un final. O sea, yo lo hice y lo voy a seguir haciendo. Si nosotros entendemos el ministerio de Cristo, no solo en la tierra, sino hoy, entendemos que Cristo lo sigue haciendo. Sigue manifestando el nombre de Dios a los hombres. Sí, Dani. Es interesante que Cristo dio a conocer el nombre del Padre, pero nunca dijo el nombre. Nunca dijo el nombre. En toda la Biblia no dice, mi Padre se llama fulano. No. Dio a conocer su nombre, su carácter. Así es. Esto es muy bueno, realmente. Amén. Muy buena observación. Y fíjense que cuando dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, ahí después viene la explicación. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Parte del nombre de Dios, o la esencia de Dios mismo, es amar. Jesús vino a mostrar cómo Dios ama. O en realidad lo que Él es. Pues es lo que hablamos el otro día en los grupos de estudio. Dios no tiene amor. Él es amor. Si lo tuviera, entonces algo que tiene un principio, un final, que se puede acabar, que puede depender de algo. Pero Él es amor, es lo que Él es, o sea, no puede ser otra cosa. Y es lo que Jesús vino a mostrar a esta tierra. Y no sé si recuerdan cuando me tocó hablar el día domingo, cómo habíamos terminado, ¿no es cierto?, con esa expresión Abba Padre, papito, papá. Eso es lo que Jesús vino a mostrar. Por eso Jesús ora y puede decir Abba Padre y puede decir que Él lo manifestó a todos. Y dice que lo habían oído, ¿no es cierto?, en el texto 6, en el versículo 6, han guardado tu palabra. O sea, lo que Jesús les había dicho, por lo menos los que estaban con Él, los que habían aceptado su palabra, habían entendido el amor de Dios. Quizás le faltaba, esto es una cuestión de crecimiento, nadie puede pretender conocer a Dios en 2 días o en 2 años, ¿no es cierto? Esto quizás nos va a llevar toda la eternidad, pero por lo menos el fundamento de lo que es Dios. Sabiendo que Dios es Abba Padre, que es papá, que es papito, es interesante volver, ¿no es cierto?, a esta visión errada que el mundo ha tenido de Dios diciendo, bueno, no me obedecieron, los ahogo, no me obedecieron, los quemo. Y la pregunta es ¿por qué, no es cierto? O sea, ¿por qué la gente eligió creer en Dios de esa manera? ¿Será una lectura equivocada, una interpretación equivocada de la Biblia? Quizás hoy en día puede ser eso, pero en la antigüedad, o sea, no tenían ni siquiera algo escrito, era una tradición oral. Entonces no podemos decir que un teólogo los engañó, que les vino con falsa doctrina. Era algo que estaba en la imaginación, en la mente, algo que la gente pensaba de lo que había sucedido. Y nosotros, con esos mismos preconceptos, quizás es que estamos leyendo las Escrituras y muchas veces entendemos lo mismo que entendieron todas esas personas con respecto a Dios. Pero antes de comenzar decía, es un trabajo personal de cada uno en su relación con Dios, pedirle a Dios que nos vacíe de todo preconcepto para llenarnos de su palabra. Y lo que quiero hacer a continuación es que busquemos en la palabra algunos principios del carácter de Dios.
cómo es Él, para poder entenderlo y conocerlo así como está en su palabra, sin usar la imaginación, sin escuchar a todos los de la antigüedad ni a nadie. Simplemente, ¿qué está escrito en su palabra? Vamos a buscar varios textos más. Vamos a buscar Primera de Juan 4. Y alguien comentaba el otro día, y yo concuerdo, que el apóstol Juan, en sus libros, en el Evangelio, en sus cartas, por algo se lo llama el apóstol del amor, ¿no es cierto? Si ustedes ven todo lo que él escribió, tiene como objetivo mostrar eso, el amor de Dios por nosotros. Por algo Juan 3:16 está en el libro de Juan. Primera de Juan 4, del 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Interesante, ¿no? Que acá encontramos la definición escrita que Dios es amor, que nos da amor, que tiene amor, 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 amor y amor. O sea, lo repitió un montón de veces como para que no tengamos duda, ¿no es cierto?, de lo que es Dios y de lo que quiere darnos. Ahí nomás, quizás en la misma página para algunos, o una página antes, en el capítulo 3, Primera de Juan 3:1, tenemos un texto que seguramente todos lo conocen, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El que ha nacido de Dios conoce que Dios es amor, o el que conoce que Dios es amor ha nacido de Dios. El que no conoce a Dios es porque todavía no entiende lo que es Dios. Y es interesante, ¿no?, que todo sigue teniendo que ver con el amor, con el carácter de Dios. El hecho de pasar de ser siervos a hijos tiene que ver con algo que Carlos va a hablar esta noche, ¿no es cierto? Y que ya hemos conversado. Si no somos hijos de Dios, si no nacemos de Dios, entendiendo su amor, no podemos dejar de ser siervos. Tenemos que ser hijos para poder conocerlo. Me gusta mucho un texto que está nuevamente en Primera de Juan 4. No sé por qué no lo puse junto. El versículo 9 y 10. Debería haber leído todo seguido. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Qué significa amarnos los unos a los otros? Significa tener el carácter de Dios, porque Dios nos amó primero. Si yo solamente recibo y no doy, no hay amor. Santiago capítulo 3 nos va a dar un principio fundamental para poder continuar en este estudio. Es el eje sobre el cual vamos a empezar a pensar de una nueva forma. Santiago 3, del 9 al 12. Del 10. Del 10 al 12. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Santiago 3, del 10 al 12. O sea, de una misma boca no deberían salir bendición y maldición. ¿Por qué? Porque hay un principio que es parte del carácter de Dios, que está en los versículos 11 y 12. ¿Echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esto es un principio, esto no es discutible. Y no es discutible no porque yo lo diga, es porque es un principio bíblico. De una misma fuente no pueden salir cosas opuestas. No puede salir bendición, maldición. No puede salir vida, no puede salir muerte. No puede salir amor y no puede salir odio. No puede, porque es imposible. Si yo estoy viendo que de alguna fuente salen las dos cosas, es porque estoy viendo mal. Es porque quizás tengo que ponerme algún tipo de lentes para ver mejor espiritualmente, pedírselo al Señor, ¿no es cierto? Que me dé, o que me corra ese velo que me está haciendo ver algo mal. Pero se entiende por qué el principio, ¿no es cierto? ¿Por qué el fundamento? Y a partir de acá, esta regla nos tiene que ayudar a nosotros a poder construir cómo es Dios y cómo se manifiesta a nosotros. De una misma fuente no salen dos cosas opuestas. Entonces ustedes dirán, yo sé para dónde vas, Roberto. Vos querés decir que Dios no destruyó a la gente en el diluvio, que Dios no destruyó a la gente en Sodoma y Gomorra, que Dios no envió a los israelitas a conquistar Jerusalén, Canaán por medio de la guerra. Pero entonces ahora respondeme, porque yo estuviese en el lugar de ustedes, de hecho lo hice acá con Carlos y con Daniel hace algún tiempo. Entonces explícame qué pasa. ¿Quién destruye? ¿Quién mata? ¿Por qué viene la muerte? ¿Por qué viene la destrucción? Y la palabra también lo dice, nosotros no necesitamos ni especular ni inventar. Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 10 y 11. Juan 10, 10 y 11. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De una misma fuente nos sale agua dulce y agua amarga. Juan 10, 10 y 11. Acá nos está diciendo que quien da la vida es Cristo. Viene del Padre por medio de Cristo. Todo procede del Padre, que es la fuente, por medio de Cristo, que es el canal. De Cristo viene la vida. Y no viene solamente la vida, viene en abundancia. ¿De dónde viene la destrucción? ¿De quién es el que mata y el que destruye? El ladrón. Que podemos ir imaginándonos quién puede llegar a ser el ladrón, ¿no es cierto?, en este símbolo. Vamos a otro texto. Santiago capítulo 1. Perdón, dijiste 10 y 11, dijiste 10 nomás. Ah, perdón. ¿Quiere leerlo, hermano? Así yo ya corrí la referencia. Si lo tiene. Yo, el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí está. Ahora recuerdo por qué lo había agregado. Raro, ¿no? Ver un pastor que primero da su vida por las ovejas, pero después cuando la oveja lo desobedece y se descarría del camino, la sacrifica. ¿No les parece un poco extraño? ¿No es un poco contradictorio que del mismo pastor salga? Pero eso ¿dónde dice que sale a matar a la que se descarría? Yo en la palabra encuentro que él va a buscarla, pero para salvarla, no para matarla. Exactamente. ¿Dónde dice para matarla? No lo dice. Ah, pues están diciendo eso, perdón. No. Estoy haciendo la comparación justamente de que es ilógico que el mismo pastor que dio su vida después la mate. Esto no puede suceder. Contrario a lo que dice la palabra. Contrario.
contrario a lo que dice la palabra y la lógica misma. Dio su vida y después se la quita. Fíjense lo ilógico del razonamiento que no está en la palabra. Santiago 1. Vamos a Santiago ahora. Santiago 1. Ahora, está hablando de la oveja. A la oveja la cuida. A las cabras al fuego eterno. Eso lo dijo. Dice, puso Bueno. a su derecha y las cabras a la izquierda. Vamos a ver, en el día de hoy, el trabajo va a ver qué significa el fuego eterno, por qué las cabras van al fuego eterno. Hay muchas preguntas para responder, porque si diríamos que el mismo pastor solamente ama a las ovejas, pero a las cabras que también las creó, después las tira al fuego, estaríamos en la misma situación. Tampoco hay lógica en eso. O se estaría convirtiendo en el otro actor que está ahí, que es el ladrón. Claro, o sea, es como que tiene una máscara, ¿no? Se la saca. Pastor y otro que hace ladrón. Exactamente, actúa. ¿Y eso acaso no es que de la misma fuente estaría saliendo vida y muerte, amor y odio, agua dulce, agua amarga? En Génesis o en Éxodo, no sé, donde están en los montes de la bendición y la maldición, las dos cosas salieron de la boca de Dios. La bendición, serás bendito, y si no lo haces serás maldito. Salió de la misma boca de Dios la bendición y la maldición. Entonces hay que prestar atención. Con Caín vimos exactamente lo mismo. Cómo Caín derramó la sangre de su hermano y Dios le dijo que estaba maldito. Si Dios dice que si haces tal y cual cosa serás maldito, ¿Él no es capaz de ejecutar esa maldición? Si te está diciendo, si vos das un paso adelante, sos maldito, ejemplo, ¿no? Sí. Y vos das el paso adelante, ¿Dios no es capaz de darte el castigo que te corresponde? Si yo estoy delante de un precipicio y Dios me dice que si doy un paso adelante me voy a morir y yo lo doy y me estoy cayendo, lo ilógico sería que yo le diga es culpa tuya porque me empujaste, cuando yo di el paso adelante. No te empujó, ¿no? Eso es lo que hace Dios al poner. Pero Eso es lo que vamos a ver en este estudio. ¿Cómo es que actúa Dios cuando dice que maldice, cuando dice que destruye? Eso es lo que vamos a responder eso en el día de hoy. Sí, hermano. Una sola cosa. Sí. Con respecto a Caín. A Caín se lo advirtió antes. Dios le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no, con todo esto el pecado está a la puerta y se enseñoreará de ti. O sea, El pecado. el pecado. ¿Entiendes? Pero Dios le advirtió antes de que matara a su hermano. Exactamente. Ojo con eso. La visión equivocada de Dios es entender que porque Dios le dice que ahora es maldito, que la maldición se la está dando Dios. Cuando en realidad dice Dios que el pecado era quien se iba a enseñorear de él. Sí, hermano. Acá dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas fuentes. Amén. Quiero avanzar con algún texto más. Yo sé que hay muchas preguntas. Y después de esto, o sea, vamos a continuar como todos los días con los estudios más personales. Quizás hoy hay una sorpresa que vamos a explicar, va a cambiar un poco la dinámica. Y en ese grupo vamos a responder todas las preguntas puntuales que seguramente ustedes tengan ahora en su mente. La idea de este momento es presentar los principios, ¿sí? Principios que son inviolables. Después nos vamos a ocupar de ver entonces cómo entendemos tal o cual otro texto que ahora, entendiendo estos principios, no me estaría cuadrando. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 17. Recuerden, cada vez que leamos un texto, tengamos presente, de una misma fuente nos sale agua dulce y agua amarga. Santiago 1, del 13 al 17. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando
de su propia concupiscencia, de adentro, ¿sí? Es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, ¿sí? Cuando aparece adentro mío, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Cristo viene a dar vida, la viene a dar en abundancia, viene a dar la vida por sus ovejas. De la fuente de Cristo sale eso, y de la otra fuente, que no es la misma, que es otra fuente, sale muerte, sale destrucción, sale concupiscencia, sale pecado y engendra muerte. De Cristo sale la vida y de otra fuente sale la muerte. Romanos 6:23, un texto también que quizás muchos ya lo conozcan, ¿no es cierto? Sí. Alguien dijo corderos, no está ahorita. Isaías 53 dice así: todos nosotros. ¿Cuántos son todos? Todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Romanos 6:23. Este debe ser uno de los textos quizás más mal entendidos. Sí, Patricia. 17. ¿Podés leerlo, por favor? Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Ninguna fuente hecha las dos cosas, ¿no? Disculpen que me estoy salteando algunos versículos. Sí. De que no sumemos versículos a lo que vos estás... No, yo lo había dicho y lo olvidé. Que por ahí se te pasen los versículos que realmente debieran analizarse. A ver, hermano, bien. Acá, en este caso, la hermana leyó uno que yo me olvidé. Quizás estoy más acelerado y entonces lo dejé. Me quedé analizando. A mí me cuesta leer 3 versículos seguidos porque hay tanto para analizar que después no me acuerdo de lo primero. Entonces voy haciendo paréntesis y quizás me olvidé del último. Romanos 6:23. Decía, quizás uno de los textos más malentendidos en la historia de la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte. Punto y coma. Yo sé que no existía el punto y la coma cuando se escribió, pero quiero hacer una separación. Una fuente me dice que quien me paga es el pecado. El jefe, el patrón, que viene con el efectivo, es el pecado. Y el efectivo, o sea, mi cheque, es la muerte. Separamos, vamos a la otra fuente. Mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podríamos leerlo quizás así. Dios al que se porta mal le paga con la muerte por haber pecado, y al que se porta bien le paga con vida eterna mediante Cristo Jesús. Pero así lo hemos leído, o sea, casi durante toda la vida. Pero acá nos presenta 2 actores, nos presenta 2 jefes, 2 pagas diferentes que vienen de 2 fuentes diferentes. Uno es el pecado que paga con la muerte y el otro es el Padre que por medio de Cristo nos da vida eterna. 2 fuentes completamente diferentes. Vamos a ver alguna característica más de Dios. Porque si hay algo que no debemos hacer es dudar del carácter de Dios. Debemos tener una seguridad completa en lo que Él es, pero también en lo que Él no es. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. ¿Oímos de Él a quién se refiere? A Cristo.
Y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Ahora yo les pregunto, ¿no? El odio, el rencor, que Jesús dijo que ya eran muerte, eran asesinato, ¿no es cierto?, cuando están en nuestra mente. La muerte misma. ¿Es luz o es oscuridad? ¿Hay alguien que crea que es luz? Por ahí sí. No, o sea, es oscuridad. ¿Qué dice acá? Que Dios es luz y que no hay en Él ¿qué? Lo están diciendo ustedes, ¿eh? Yo quiero que ustedes mismos lo digan porque es, o sea, lo están leyendo de la palabra, o sea, no lo estoy diciendo yo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y en el Evangelio de Juan, fíjense cómo vamos de Juan a Juan. Capítulo 1, versículos 4 y 5. Juan 1, 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fíjense cómo todo el tiempo está haciendo un contraste entre lo que es Cristo, entre lo que es Dios, que es luz, y las tinieblas. Cristo bajó a las tinieblas para brillar, para mostrar al Padre. Cristo no vino a utilizar parte de las tinieblas para darnos una lección. Cristo no usa ninguna herramienta que tenga que ver con las tinieblas para luchar contra el pecado. No usa las tinieblas para luchar con las tinieblas. Usa la luz para luchar con las tinieblas. Y Cristo vino a representar el carácter del Padre. Segunda de Corintios 6:15. Luz, vida, tinieblas, muerte. Exactamente, como dice Leandro. Luz, en Él estaba la vida, tinieblas, muerte. En Él no hay tinieblas, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Yo me quiero quedar en la primera pregunta, ¿no? ¿En qué se parecen o en qué concuerdan Cristo con Satanás? La vida con la muerte, el amor con el odio, la luz con las tinieblas. ¿Tienen algún punto en común? ¿Pueden compartir algo? Tienen que estar completamente separados, ¿no es cierto? En cuanto a lo que nosotros entendemos hoy de Dios, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios nos da libertad completa o no tanto? ¿O es una libertad parcial? ¿Seguro? ¿Tenemos libertad completa? Hoy quizás mencionamos un argumento, se mencionó un argumento, ¿no? Yo sé que hoy tengo libertad, pero completa es completa. O sea, hay palabras que son absolutas. Es todo, nada, siempre, nunca, y completo o incompleto. O sea, completo es completo. ¿Qué pasa entonces con la cabrita desobediente? ¿Tiene libertad completa para siempre? Tiene, pero eligió no desobedecer. Pero en la creencia popular, creemos que a la cabrita desobediente se la tira al lago de fuego. ¿O no? ¿Creemos que Dios la tira al lago de fuego? ¿Esa no es la creencia popular? ¿De cómo entendemos la Biblia? ¿En qué concuerda Cristo con Satanás? ¿En qué concuerda la vida y la muerte? ¿Tenemos libertad absoluta o no? Entonces ahora tenemos un trabajo muy importante. Cuando hablábamos de principios de interpretación bíblica, Leandro mencionó contradicciones. Entonces, si en Dios hay vida, no hay muerte,
cómo termina todo, o sea, cómo se mueren los malos. ¿Cómo es que el pecado paga con muerte? ¿Será que Dios necesita ayudar al pecado y empujarnos? Imaginen ustedes un lago de fuego. Vamos a hacer un ejercicio extremadamente literal. Una olla de fuego y azufre hirviendo, y Dios, que apartó a las cabritas a la izquierda, le dice: lo siento mucho, yo les di todas las oportunidades, hijos míos, pero hasta acá. O sea, no puedo más darles oportunidades. O sea, yo les dije que tenían completa libertad, pero es como que se acabó el tiempo. Al fuego. Y encima creemos que el que fue más malo se quema más. O sea, no es que vos te caes al fuego y morís. O sea, Dios dice: no, yo te voy a seguir dando vida para que sufras un poco más, para que te frites un poco más, porque fuiste muy malo. ¿Esa no es la creencia popular? ¿No es la visión que se tiene de Dios o lo que se entiende de un libro por ahí como Apocalipsis, que quizás tenemos que empezar a mirarlo con otros lentes? Sí, hermana. La idea que puso Satanás a través de la Iglesia Católica durante miles de años, miles, cientos de miles de años, de generación en generación, que Dios es malo. Sí, y yo creería que más allá también de la Iglesia Católica, porque yo nací en una iglesia, bueno, la iglesia adventista, una iglesia protestante, creyendo en el amor de Dios, pero creyendo que si yo no obedecía, me iba al lago de fuego. La cultura que trae, en cada iglesia está esa cultura. Así es. Ya queda muy poquito. Vamos a esto de la libertad. Vamos a buscar Deuteronomio 23, 19. Tenemos que resolver este problema de la libertad. Si en realidad la tenemos, porque si la tenemos, o sea, yo puedo elegir ser pecador y Dios me tiene que respetar que yo elija ser pecador. Porque si Él me coarta esa libertad y no me deja ser pecador, no estoy teniendo libertad. Deuteronomio 23, 19. Vamos a leer algunos textos más, pero no falta mucho, no se preocupen. Tranquilo, hermano. Deuteronomio 23, 19. No, a ver, debe ser 30 me parece, yo me equivoqué. A ver, denme un segundo. 30, 19, ahí me equivoqué yo. Vamos a corregirlo acá. Sí, y lo peor es que hoy a la mañana me di cuenta y no lo corregí. 30, 19, disculpen. Es interesante cómo empieza este texto, porque dice: al cielo y a la tierra llamo por testigos. ¿Por qué alguien llama por testigo a otra persona? Porque quiere que presencie algo y que cualquier problema que haya, después tenemos a quien acudir que lo vio. Y no es simplemente mi palabra. Y acá llama por testigo a todo. A la tierra y a todo lo que está en el cielo, ¿no? ¿Para qué? Contra vosotros, dice. Llamo como testigos contra vosotros. O para que miren esto que les estoy diciendo, se podría decir. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si ustedes me eligen, yo les voy a dar la vida y la bendición. Ahora, si ustedes eligen al ladrón, al pecado, a Belial, ellos tienen su salario y nosotros lo vimos, que es la muerte. Pero curiosamente entendemos que es Cristo el que da los dos salarios. Pero ahora vemos que ya no es así. O sea, Cristo nos presenta los dos caminos. Nos muestra qué pasa si seguimos el de Él y nos muestra qué pasa o qué nos paga Belial, el ladrón, el pecado. Pero no es Cristo el que nos está pagando si nosotros vamos por ese camino. Recuerden las fuentes. Isaías 61:1. Escoge la vida. Escoge pues la vida. ¿Querés leerlo? Creo que es el siguiente, ¿no? Sí, no, el mismo. El mismo. Escoge
pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Escógeme. O sea, yo soy tu papá. Elegime que yo te puedo cuidar. Ahora, si vos te escapás y te vas afuera, yo no te puedo cuidar. Y ahí está el ladrón, el destructor, la serpiente, el dragón. O sea, no es que no nos puede cuidar, nos puede cuidar también allá, pero él respeta nuestra decisión. Respeta, exactamente. O sea, es lo único que Dios no puede hacer en este sentido. O sea, Dios todo lo puede. Lo único que no puede es forzar nuestra conciencia. Es darnos lo que nosotros no queremos. O sea, cuando el pueblo de Israel dijo, al César queremos como rey. Bueno, no puede. O sea, por más que yo creo que como padre él debe luchar. O sea, cuando mi hijo me desobedece y está empecinado en hacer algo, yo quiero agarrarlo y, o sea, quiero que no le pase nada. Y siendo chiquito lo agarro y me lo llevo. Pero nosotros ya somos grandes. Entonces Dios no hace eso. Eso hablando y respondiendo a lo que es la libertad. Completa libertad. Nos presenta los caminos y nos da libertad. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Recuerdan quién dijo estas palabras? ¿Quién tomó esto como palabras suyas y las dijo? Cristo, cuando agarró el rollo en la sinagoga. Lucas 4. Lucas 4. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Si no me obedeces, te espera el lago de fuego. ¿Es así? Buenas nuevas a los abatidos. O sea, si yo ya estaba abatido con ese mensaje, la verdad que no tengo muchas chances de levantar el ánimo, ¿no es cierto? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Día de venganza del Dios nuestro. Lo vamos a estudiar en el grupo de estudio. No le vamos a escapar a ningún texto, porque dijimos que los principios de interpretación es traer todo y hacer que, o sea, pedirle a Dios que nos ayude a que no se contradiga. Porque la otra opción es, yo me quedo con los textos que a mí me gustan, otros se quedan con los textos que les gusta y separemos la Biblia. Yo hago una doctrina, ustedes hacen otra. Entonces, la propuesta es, trabajemos juntos y expliquemos. Si este texto que habla del día de la venganza de Dios parece estar en contra de que en Dios no hay tinieblas, de que en Él hay vida, estudiémoslo. El pecado da la paga, ¿no es cierto? Dios no fuerza a nadie, Dios da la libertad. Y quisiera leer Zacarías 4:6. Zacarías 4:6, porque este principio también es muy importante. Zacarías 4:6. Si Dios constantemente estuviese amenazando con la muerte o poniendo la muerte delante de la gente como una herramienta para que la gente lo obedezca, la verdad es que esa obediencia sería una ganancia mala vida. No habría libertad, o sea, no habría un amor. Nosotros no amaríamos a Dios, simplemente estaríamos por miedo, estaríamos por obligación para no ser quemados. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no es con coerción, no es con amenaza, es con mi espíritu. Cristo está tocando el corazón de cada persona, convenciéndolo de pecado, de justicia, de juicio. No necesita amenazar a nadie. No lo necesita. Y yo sé que algunos dicen,
tiene derecho a hacerlo, Dios puede hacer Dios puede hacer lo que quiera. No se trata de eso, Dios puede matar a todos si Él quiere. Ahora la pregunta es, ¿lo hace? O sea, ¿elige hacerlo? ¿Elige forzarnos? Él nos advierte. Nos dio libre albedrío para que elijamos. Libre albedrío. Libertad es libertad. La libertad no puede ser, bueno, estoy preso, me dejan salir durante el día, pero estoy preso a la noche. Eso no es libertad. O sea, es algo parcial, pero yo sigo siendo esclavo. Y sabemos que la palabra de Dios dice que esclavos somos, pero del pecado, no de Cristo. Él está esperando que todos se arrepientan. Así es. Así es. Vamos a buscar Samuel, un texto que leyó Leandro esta semana. Segunda de Samuel 14:14. Perfecto. Si alguien quiere leerlo en voz alta, por favor, se lo voy a agradecer. Y si tenemos distintas versiones, también lo podemos leer por lo menos 2 veces. Segunda de Samuel 14:14. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que arbitra medio para que su desviado no sea de él. ¿Otra versión por ahí? ¿Diferente? Yo sé que el hermano Daniel Náñez tiene una versión muy... Porque ciertamente morimos y somos como agua derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Amén. Hermano Daniel, me gustaría leer su versión, que es muy interesante. 14, ¿cuánto? 14:14. Ahora empiezo, porque no podían leer. Todos tenemos que morir y como el agua que se derrama en tierra y ya no se puede recoger. Dios no vuelve a dar la vida. No vuelve a dar la vida. Está rara la versión, ahí no nos ayudó demasiado. Sí, después dice que el rey... No. Mira, a ver. De hecho, vamos a morir. Y somos como el agua que se derrama en el suelo y no se puede volver a recoger. Pero Dios no quita la vida, sino que establece manera de que el hombre no se extravíe de él. Todos vamos a morir. ¿Cuál es Esta esa parte versión? dice, provee los medios para no alejar de sí al desterrado. Así es. O sea, todos vamos a morir, de eso no hay ninguna duda. Las cabritas, los impíos, todos van a morir. Pero el texto nos está diciendo que no es Dios quien nos va a quitar la vida. Ahora después vamos a ver cómo. Y yo quiero dar solamente... Tengo un texto, vamos a leer un texto porque esto va a ser como una introducción al grupo de estudio y vamos a dejarla ahí picando. Salmos 34:21. Te pregunto qué hora es. Acá tengo Ya estamos. Sí, por favor. Dice así, todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrastra con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Perfecto. Dios, Roberto, sí. Tal vez antes que leas ese último texto, porque Sí. ya estás concluyendo, voy a responder a mi misma pregunta. Yo dije el versículo 2, ¿no? Sí. El día de venganza al Dios nuestro. Yo sabía que eso estaba en el deseo de todas las gentes. ¿Puedo leer la cita? Sí, por favor. Para bien de todos, ¿no? Dice la cita. Cuando la sinagoga, y eso está en la página 207 del deseo. Cuando en la sinagoga Jesús leyó la profecía, de Isaías 61, se detuvo antes de la especificación final referente a la obra del Mesías. Habiendo leído las palabras a proclamar año de buena voluntad a Jehová, omitió la frase y día de venganza del Dios nuestro. Esta frase era tan cierta como la primera en la profecía. Y con su silencio, Jesús no negó la verdad. Pero sus oyentes se deleitaban en espaciarse en esa última expresión y deseaban ansiosamente su cumplimiento,
O sea que Dios mata a los romanos, ¿no? Pronunciaban juicios contra los paganos, no discerniendo que su propia culpa, de ellos los israelitas, ¿no?, era mayor que la de los demás. Ellos mismos estaban en la más profunda necesidad de la misericordia, que estaban tan listos para negar a los paganos. Ese día en la sinagoga, cuando Jesús se levantó entre ellos, tuvieron la oportunidad de aceptar el llamamiento del cielo. Aquel que es amador de misericordia anhelaba salvarlos de la ruina que sus pecados atraían. Amén. Amén. Está bueno. Está clarísimo. Está buenísimo. Está bueno. Yo les digo que va a ser una sorpresa para muchos cuando después estudiemos qué es la ira de Dios, qué es el fuego eterno, qué es la venganza de Dios. Y el trabajo que vamos a tomarnos es definir esas palabras con la misma Biblia, no ponerle lo que nosotros creemos que significan. Y el último texto que quería leer, Salmos 34, 21, quizá alguno todavía se está preguntando cómo mueren los malos, y este es el último texto que va a dar pie después al grupo, ¿no? Salmos 34, 21. Me equivoqué seguro. 34, 21. Matará, ¿querés que lo lea? Sí, por favor. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Condenado. Perfecto. Yo estaba leyendo el 22. Matará al malo la maldad. Y el siguiente dice, Jehová redime el alma de su siervo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que no crea, matará al malo la maldad.